Nuevamente estamos buscando de la sabiduría que viene del cielo a través de las Escrituras y estamos hablando sobre la espada del Espíritu. Y quería compartirle un versículo que está en Efesios capítulo 4, verso 14, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Uno de los objetivos de la palabra del Señor, de la espada del Espíritu, es que maduremos, que nos habilite, que nos provea de un conocimiento eterno sobre las maneras, la forma de desarrollarnos en esta tierra. El Padre nuestro dice que el propósito es que se haga en la tierra la voluntad de Dios como ya se hace en los cielos. La única manera de poder establecer ese propósito divino es conociendo la vida de Dios a través de la Escritura. Cómo, qué Dios quiere, cuál es su propósito, cuál es el objetivo con cada uno de nosotros. Entonces, en ese proceso, porque es un proceso que inicia cuando nacemos de nuevo, Dios nos va a ir facultando, nos va a ir entrenando, nos va a ir discipulando. Entonces estaba recordando un poco a Timoteo y la relación con el apóstol Pablo, donde Timoteo es resguardado y literalmente enseñado en su casa por su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela lo entrenan en la Escritura y llega un momento en la vida de Timoteo que él no sabe qué día va a pasar el apóstol Pablo por su casa, no lo conoce. Sin embargo, Pablo pasa por ahí en uno de sus viajes y reconoce en él una herencia, reconoce en él una transmisión de sabiduría. Y Timoteo en ese momento se convierte en ese discípulo a quien se le va a entregar una gran tarea de darle continuidad y una labor de madurez a las iglesias plantadas. Es pues Timoteo, aquel enviado en el que Pablo deposita la confianza y le dice, vas a ir a arreglar las cosas que están deficientes. ¿Cuál era la base para arreglar lo deficiente en todos esos lugares? La Escritura. Entonces, nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras expresiones de vida, hay cosas que deben de ser arregladas, hay cosas que deben de ser alineadas a la voluntad del Señor. O sea, corregir lo deficiente. ¿Qué hizo ese joven que a temprana edad tuviera la madurez para desarrollar una visión de tal envergadura? La Escritura. Una vez más, recuerdo lo de Josué, ahora vemos a Timoteo muchos años después, donde la misma palabra, el mismo consejo de ser instruido en una palabra, de ser capacitado en una palabra, lo habilita para llevar empresas, visiones más allá de su fuerza. Pero que cuando uno está empezando a estudiarla y a recibirla, no tiene idea de las oportunidades que se están abriendo en el futuro. Así como Timoteo, puedo imaginar su mamá y su abuelita enseñándole la historia de la Biblia hasta ese momento, ¿verdad? Lo que podían manejar y conociéndola. Y tal vez en algún momento dijo, ¡hala! Otra vez leyendo lo mismo, otra vez. Pero él no sabía que en su destino hacia adelante, todo lo que se sembró iba a ser lo necesario para arrancar y luego llevar a esos lugares que Dios lo tenía destinado. ¿Cuál fue la instrucción? La Escritura. Por eso, si instruimos a los niños en el camino de la palabra, estoy seguro que van a ser muy buenos empresarios, muy buenos estudiantes, muy buenos esposos en el futuro. Segunda de Pedro 1:19. Dice segunda de Pedro 1:19 que la palabra de Dios profética más segura es la palabra de Dios. Entonces cuando el pastor Vladimir decía, si vamos a alinear, si vamos a corregir, si vamos a enderezar un caminar, necesitamos un modelo, es ahí donde la palabra de Dios se vuelve determinante en nuestra vida. Y algo que pensaba era en esto, o sea, en aquel tiempo Pablo, Timoteo no tenían la Biblia que hoy nosotros tenemos.
Entonces uno se pregunta a qué palabra de Dios se refería Pablo. O sea, y yo creo que básicamente lo que Pablo presentaba era esa intención, esa intencionalidad que nosotros necesitamos tener de prestar atención todo el tiempo a lo que Dios está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hacia donde el Señor nos está llevando. O sea, es como una acción intencional todo el tiempo, que antes de tomar yo una decisión, antes de hacer algo, siempre estar pendiente a lo que Dios tiene que decir. Y eso que Dios me va a hablar, ponerlo siempre bajo el fundamento de lo que es la palabra de Dios. En una parte de la Escritura dice, refiriéndose a Jesús, que Él hablaba como quien tiene autoridad y no como lo escriba. O sea, está haciendo una comparación de un grupo de personas que eran conocedores de la palabra. Sin embargo, hacen una diferenciación importante, porque dice, habla como quien tiene autoridad. Es importante conocer la palabra, pero es clave que nosotros la vivamos, porque eso es lo que nos va a dar la autoridad. Y creo que, como usted compartía, no tenían Biblia, Timoteo, su familia no tenían una Biblia como la tenemos hoy, pero había algo que se había impartido en la abuela, que ella lo vivía y tenía una autoridad. Pero no la tenían, digamos, como nosotros, la accesibilidad, sino que ellos la escuchaban, se reunían en las sinagogas, la escuchaban, pero lo que hacían era tomarla, aplicarla, empezarla a vivir, y ahí es donde se comenzaba a generar una transferencia. No, y habla de herencia, la fe heredada de su abuela Loida. O sea, Timoteo fue transferido una herencia de fe por lo impartido por la palabra, por el estilo de vida, por el testimonio, que lo habilitó para el momento justo cuando un día iba a pasar el apóstol que realmente necesitaba a alguien. Y la palabra que usted utilizó fue estilo de vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender con la palabra hoy, que no es algo de momento, sino que debe ser un estilo de vida para nosotros. Y una de las bendiciones de la palabra es que nos permite derribar fortalezas, pero también establecer lo que Dios quiere. Porque el pastor decía, el pastor Vladi, en el caso de Timoteo, tenía una asignación que él iba a tener que derribar fortaleza y establecer, pero ¿qué cosa? La palabra. Entonces la palabra es como la dirección, es el camino, es la verdad, es la vida. No es lo que yo pienso, no es lo que piensa Timoteo, no es lo que piensa el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, que alguien que está empezando, digamos, que acaba de conocer a Cristo, ¿por qué lo puede motivar a leer la palabra? Porque realmente hay una clara diferencia entre la persona que cree en el Señor y no lee la Biblia, y la persona que cree en el Señor y sí se instruye en la Biblia. Dice la palabra que el que es instruido deja de fluctuar. Entonces, alguien que está empezando dice, pero es que lee la Biblia. Bueno, yo hoy lo motivaría a que viera el ejemplo de Josué. ¿Por qué? Porque al igual que Josué, todos estamos conquistando algo. Alguien en este momento está conquistando algo. O una nueva carrera, o está recién casado, o está empezando un año escolar, o está empezando su carrera en la universidad, o un nuevo trabajo, o un nuevo puesto. Si quiere que le vaya bien, es bueno el ejemplo de Josué porque él tuvo que conquistar lugares que no conocía, luchar con ambientes que tampoco conocía, y Dios mismo le habló y le dijo, persevera en esto, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, obedece la ley que yo le entregué al siervo Moisés. Entonces, cualquier cosa que querramos emprender, cualquier empresa, lo más difícil que estemos viviendo hoy, tal vez estás en un lugar, en una cama enfermo, y tal vez estás escuchando este mensaje en este momento, la escritura te va a llevar a un entendimiento de dos cosas principales. Primero, que Dios te ama y no te quiere enfermo. Y en segundo lugar, que por los méritos de Cristo en la cruz, tú ya fuiste sanado. Entonces, son expresiones vivas que activan nuestra fe y nos pueden sacar de ámbitos de oscuridad. Por eso, ante cualquier cosa que yo vaya a empezar, yo necesito sujetarme a la escritura, porque nos va a ir bien. Si algo te ha de motivar es que si quieres salir bien,
La Escritura te puede dar el camino para que te salga bien. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto es clave. Dios es quien inspira la Escritura. No tiene que ver con conocimiento de hombres, sino Dios derramando de todo lo que Él es sobre la Escritura, pero dándonos el acceso a todos nosotros. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y solo quiero hacer el énfasis en la palabra redarguir. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, ella nos va a mostrar todas aquellas cosas que están desalineadas al diseño. Pero no es que nos va a mostrar qué tenemos mal, sino que realmente lo que quiere es llevarnos a una mejor posición que tiene que ver de acuerdo al diseño, al plan, al amor de Dios para nuestra vida. Pero otra de las cosas que va a hacer la palabra redarguir tiene que ver con afirmarnos en quiénes somos nosotros. Porque muchas veces tal vez solo vemos la palabra redarguir como una confrontación hacia lo malo, pero también es importante que empecemos a ver esta palabra como aquella afirmación de todo lo que Dios ya dijo para nuestra vida. Así que la palabra de Dios es bendición para nosotros. La palabra de Dios es el camino y es la vida y es la verdad para cada uno. Les agradecemos por haber estado con nosotros en este tiempo y les invitamos a que siempre nos siga acompañando en los diferentes programas y les bendecimos a usted y a su casa. Somos uno.